¿Ella sabe dónde hay un vampiro real o es ella el vampiro? Ya sabe, para saber si conviene o no abordarla con una estaca a mano. El profesor respondió con una sonrisa casi diabólica. Lo sabrán cuando lleguen. Los vampiros no existen, dijo la voz. Existo yo. La mujer rubia sacudió coquetamente la cabeza y una dijo: It's not that you haven't been here. It's that you are here. It's that you are here. Yo permanecí quieto, mirando bajo mis pestañas la agonía de una deliciosa expectación. La muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que pude sentir el movimiento de su aliento sobre mi rostro. En un sentido era dulce, dulce como la miel, y enviaba como su voz el mismo tintineo a través de los nervios, pero con una amargura debajo de lo dulce, como la que se huele en la sangre. La muchacha se arrodilló y se inclinó sobre mí, regocijándose simplemente. Había una voluptuosidad deliberada que era a la vez maravillosa y repulsiva, y en el momento en que dobló su cuello, se relamió los labios como un animal, de manera que pude ver la humedad brillando en sus labios escarlata y la lengua roja cuando golpeaba sus blancos y agudos dientes. Su cabeza descendió y descendió a medida que los labios pasaron a lo largo de mi boca y parecieron posarse sobre mi garganta. Entonces hizo una pausa y pude sentir el caliente aliento sobre mi cuello, el toque suave, tembloroso de los labios en la piel supersensitiva de mi garganta y la fuerte presión de dos dientes agudos. Cerré mis ojos en un lánguido éxtasis y esperé con el corazón latiéndome fuertemente. Pero en ese instante, otra sensación me recorrió tan rápida como un relámpago. Fui consciente de la presencia del conde, como envuelto en una tormenta de furia. Al abrir los ojos involuntariamente, vi su fuerte mano sujetando el delicado cuello de la mujer rubia y con el poder de un gigante, arrastrándola hacia atrás, con sus ojos azules transformados por la furia, los dientes blancos apretados por la ira y sus pálidas mejillas encendidas por la pasión. Jamás imaginé yo tal arrebato y furia, ni en los demonios del infierno. Sus ojos positivamente despedían llamas. La luz roja en ellos era espeluznante, como si detrás de ellos se encontraran las llamas del propio infierno. Su rostro estaba mortalmente pálido y las líneas de él eran duras como alambres retorcidos. Con un fiero movimiento de su mano, lanzó a la mujer lejos de él y luego gesticuló ante las otras como si las estuviese rechazando. Era el mismo gesto imperioso que yo había visto que usara con los lobos. En una voz que, aunque baja y casi un susurro, pareció cortar el aire y luego resonar por toda la habitación, les dijo: ¿Cómo se atreve cualquiera de ustedes a tocarlo cuando yo se los he prohibido? Atrás, atrás, este hombre me pertenece. La muchacha rubia, con una risa de coquetería rival, se volvió para responderle: Tú mismo jamás has amado. Tú nunca amas. Tú nunca amas. Al oír esto, las otras mujeres le hicieron eco y por el cuarto resonó una risa tan lúgubre, dura y despiadada que casi me desmayé al escucharla. Mercy Brown, la última vampiresa de Nueva Inglaterra. Mercy Brown fue una joven de Rhode Island, Nueva Inglaterra, que falleció prematuramente a causa de la tuberculosis. Si bien este tipo de enfermedad era casi siempre letal, la mayoría de la gente dudaba sobre la veracidad de los especialistas que realizaron el diagnóstico. Muchos, incluidos sus parientes y amigos cercanos, estaban convencidos de que Mercy Brown no había muerto realmente y que de hecho era un vampiro. El caso
caso de vampirismo de Mercy Brown es uno de los mejor documentados del siglo XIX. Y no solo eso, sino que además es el que más detalladamente aclara los métodos de exhumación de un cadáver para practicar distintos rituales para ahuyentar o matar a un vampiro. Los periódicos de aquel entonces titularon el caso como la última vampiresa de Nueva Inglaterra. Su historia causó tanta conmoción en la opinión pública que gran parte de los detalles que la conforman se han vuelto moneda común en el folclore de aquella región. Repasemos la historia de Mercy Brown. George Brown fue un granjero que repentinamente vio cómo su vida se derrumbaba. Una rara enfermedad se cebó en todos los miembros de su familia, matándolos uno por uno. La primera en fallecer fue la madre de Mercy Brown en 1883. Luego su hija menor. Algunos años después, Edwin, el más pequeño, también comenzó a manifestar los síntomas inequívocos de la tuberculosis. Por aquel entonces, los médicos hablaban de tisis, cuyo tratamiento en general proponía solo un cambio de aire, demasiado poco para luchar contra una enfermedad con una tasa de mortalidad espeluznante. El joven Edwin fue enviado a Colorado, donde su mejoría fue superficial, pero progresiva. La última en dar cuenta de aquellos síntomas letales fue Mercy Brown, quien finalmente moriría el 17 de enero de 1892, con apenas 19 años de edad. Desesperado por esta terrible sucesión de pérdidas, George Brown comenzó a prestar oídos a los rumores de vampirismo que rondaban por el pueblo. ¿Acaso para preservar la vida de su último vástago, aceptó la propuesta de un grupo de entusiastas y decidió exhumar los cadáveres de su familia para ratificar si estos efectivamente habían caído en las garras de un vampiro? La exhumación se produjo el 18 de marzo de 1892 en el cementerio de Chestnut Hill. La comitiva iba encabezada por el médico familiar y un periodista de The Providence Journal. El resto presumiblemente portaban antorchas y estacas. Al abrir las tumbas, se descubrió que el cuerpo de Mary estaba intacto, perfectamente momificado, al igual que el de Mercy Brown, cuyo aspecto lucía tan radiante que incluso superaba en belleza al que había mostrado en vida. En medio de una gran agitación, se aguardó a las primeras horas de la noche, donde varios testigos afirmaron que los ojos de Mercy Brown se abrieron repentinamente en la oscuridad de la fosa. La comitiva actuó con toda la determinación que uno esperaría encontrar en una turba decidida a cazar vampiros. El cuerpo de Mercy Brown fue profanado de la forma más brutal. Se le arrancó el corazón y se lo redujo a cenizas en un fuego en el que ardían hierbas profilácticas. El resto luego fue devuelto a la cavidad torácica, abierta como unas fauces, y el cuerpo, ya horriblemente mutilado, fue enterrado nuevamente. Algunos rumores indican que aquel ritual blasfemo no tenía como objetivo prevenir que Mercy Brown regresara como vampiro, sino que las cenizas de su corazón fueron preparadas en una infusión diabólica para que fuese ingerida por el enfermizo Edwin, que por aquellos días agonizaba en el hospital. El caso de Mercy Brown tuvo una gran difusión mediática. Se produjo una fuerte controversia pública que poco a poco fue perdiendo peso a medida que los rumores sobre extrañas apariciones en el cementerio comenzaron a ganar espacio en la prensa. Se habló de criaturas difusas, oscuras como sombras, moviéndose entre los árboles añosos, devorando ranas, aves y gatos.
Incluso se hallaron rastros de una mortaja, de un vestido desgarrado y tibias roídas que sugerían la posibilidad de que las profanaciones seguían realizándose de forma sistemática. La otra posibilidad, demasiado horrorosa siquiera para concebirla, era que Mercy Brown salía regularmente de su tumba. Se sabe que cuando Bram Stoker viajó a Nueva Inglaterra, se interesó vivamente en el caso de Mercy Brown, y que al menos el episodio de la exhumación de Lucy Westenra en la novela de vampiros Drácula, rito encabezado por el profesor Abraham Van Helsing, está parcialmente basados en su historia. Un miembro ilustre de la comunidad de Rhode Island, Howard Phillips Lovecraft, se refiere directamente al caso de Mercy Brown en su relato de terror, La Casa Maldita. El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo. Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros, los terroríficos señores de la noche. Yo soy Drácula. Seguro que habéis oído hablar de mí. Una criatura de la noche que se alimenta de sangre. Y no estoy muerto, pero tampoco vivo. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Podemos tomar cualquier novela de vampiros, cualquier relato, cualquier historia o poema acerca de estas sanguinarias criaturas y enseguida advertir qué válidos son si los contrastamos con la vida de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. La infancia de Elizabeth Bathory fue miserable, llena de carencias y extrañas ideas acerca de la sociedad. Nació como Gabrielle Elsbeth Bathory, pero todos la conocieron como Madame Bathory, un nombre que pasaría a encarnar la infamia y el deseo absoluto de poder. La condesa es una de las figuras tenebrosas más enigmáticas de aquel periodo. Su cuna fue la mítica Transilvania, en un año igualmente mítico, 1560. Su familia era una de las más poderosas de la región. Entre sus parientes había un cardenal, un duque y hasta el príncipe de Transilvania. Su primo, el conde Turzo, fue primer ministro de Hungría y hasta el rey Esteban de Polonia se contaba entre sus parientes sanguíneos. A los 11 años, cuando todavía jugaba con elaboradas muñecas de porcelana, fue prometida al conde Ferenc Nadasti, un hombre del que se sospecha tenía una rara obsesión por los insectos. Elizabeth Bathory fue enviada a pasar una temporada con su nueva familia. Algunos expertos coinciden en que fue allí donde comenzó a manifestar los primeros síntomas de una personalidad sádica. A los 13 años, Elizabeth Bathory quedó embarazada, y no precisamente del conde Nadasti, sino de un pobre y desconocido sirviente del castillo. El muchacho fue arrojado a los perros. Elizabeth Bathory fue enviada a un remoto castillo familiar para que pariera lejos de miradas indiscretas. Apenas nació se le hizo desaparecer. Los expertos sostienen que fue criado por una doncella húngara a la que se le pagó una comisión para abandonar el país. El 8 de mayo de 1575, con solo 15 años de edad, Elizabeth Bathory contrajo matrimonio con el conde Nadasti, de 26. La pareja se instaló en el suntuoso castillo Sete de la región de Niria, al noroeste de Hungría. Sin embargo, el joven matrimonio se veía en raras y contadas ocasiones.
debido a la prolífica actividad militar del conde, conocido como el Guerrero. Pasaron 10 años hasta que Elizabeth Bathory quedó embarazada y entonces tuvo a su primera hija, Ana. Luego vendrían Úrsula, Caterina y finalmente su único hijo varón, Paul. El 4 de enero de 1604 murió su marido, dejándola viuda a los 44 años. Como primera medida, Elizabeth Bathory echó a su odiada suegra del castillo y encerró a las criadas de confianza de la anciana en los sótanos. Para realizar estas tareas, Elizabeth Bathory contó con la colaboración inestimable del fiel Torco, un sirviente personal que la inició en la magia negra y la adoración diabólica. Tibi magnum nominantum, ufaniformis, sadocae, sigilium. Con la ayuda de Torco y también de su vieja niñera, Elizabeth Bathory comenzó a torturar metódicamente a algunas criadas del castillo. Atraídos por este festival de tormentos, se fueron sumando otros cómplices afines a la sed de sangre de la condesa Johannes Jupari, un perverso consumado, y 2 brujas llamadas Dorotea y Dárbula. Por esta época comenzaron a circular extraños rumores en las aldeas cercanas acerca de hechos siniestros entre los muros del castillo. Incapaces de atribuirle esos tormentos a un humano, se habló de vampiros y oscuros rituales demoníacos. Tibi magnum nominantum. Pero aquellos que conocían la personalidad de Elizabeth Bathory susurraban que la obsesión de la condesa por su belleza era algo más que un simple acto de vanidad femenina. Cierto día, una de las criadas le tiró accidentalmente del cabello mientras la peinaba. Elizabeth Bathory la abofeteó tan fuerte que se salpicó la mano con la sangre de la nariz de la muchacha. De inmediato, casi como un reflejo o un impulso largamente contenido, la condesa sintió que la piel de su mano recuperaba la frescura de la juventud. Allí despertó el monstruo. Entusiasmada por la teoría de que podía absorber la juventud de sus doncellas a través de su sangre, Elizabeth Bathory convocó inmediatamente a Johannes Jupari y a Torco. Ambos entonaban salmos incomprensibles y diabólicas letanías. Ese día Elizabeth Bathory se dio su primer baño en sangre humana. Entre 1604 y 1610, los oscuros agentes de Elizabeth Bathory se dedicaron a proveerle de mujeres para sus sangrientos rituales. Cuando la cifra de muertes creció alarmantemente, el parco comenzó a manifestar sus dudas. Elizabeth Bathory se vio forzada a enterrar a sus víctimas en los jardines del castillo al amparo de la noche. En su obsesión, Elizabeth Bathory creía que la sangre la mantendría siempre bella. Se exhumaron 50 cuerpos en los terrenos cercanos. Todo el castillo estaba cubierto de manchas de sangre seca. Cada corredor, cada salón despedía el fétido hedor de la muerte y la putrefacción. Por el diario personal de Elizabeth Bathory, quien anotaba con meticulosa crueldad cada una de sus diversiones, sabemos que el número de víctimas asciende al menos a 612 personas. En 1609, y como consecuencia directa de la falta de criadas en la zona, Elizabeth Bathory cometió un error fatal que eventualmente acabaría con ella. Comenzó a adoptar jóvenes de buena familia con el pretexto de educarlas en las maneras de la corte. En 1612 se inició el proceso judicial contra Elizabeth Bathory. La condesa se amparó en sus fueros nobiliarios, que le ahorraban comparecer frente a autoridades, salvo por casos de traición. Quienes sí comparecieron ante la ley fueron sus colaboradores. El juicio se centró únicamente en las muertes de las jóvenes aristocráticas, salvo Dárbula, aquella astuta bruja que la inició en el satanismo. Casi todos los agentes de Elizabeth Bathory fueron torturados y quemados en la hoguera.
Oficialmente Elizabeth Bathory nunca fue declarada culpable por estos crímenes, aunque sí se la encerró en una torre del castillo. El cuarto que le servía de prisión fue tapiado con ladrillos y era custodiado por oficiales sordos. Se dejó solo una rendija para pasarle los alimentos. El 31 de julio de 1614, Elizabeth Bathory escribió su testamento. El 21 de agosto de ese año, uno de los carceleros la vio tirada boca abajo en su celda. Se derribó entonces la pared y se comprobó que había muerto. Así dejaba este mundo la condesa sangrienta, con 54 años. Elizabeth Bathory cometió toda clase de atrocidades en una absurda batalla contra el tiempo. Su lucha tenaz y diabólica por conservar la fugaz belleza física acabó con centenares de vidas, aunque la ironía del destino nos ha dejado una frase por lo menos inquietante a favor de la efectividad de aquellas operaciones siniestras. Se dice que durante el funeral, el párroco del pueblo afirmó: «Fue la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto». Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Marie Delphine Lalaurie, la vampiresa de Nueva Orleans. También conocida como Madame Lalaurie, fue una de las vampiresas más aterradoras del continente americano, nefasta heredera de los hábitos de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Delphine Lalaurie nació en 1775, en seno de una familia con mucho dinero. Durante toda su vida, incluso luego de ser acusada de vampirismo, mantuvo una posición de privilegio en los círculos más influyentes de Nueva Orleans. Delphine Lalaurie no fue una vampiresa sobrenatural, sino una mujer perversa y sádica que torturó y asesinó a varias docenas de esclavos. Sus apetitos abominables fueron documentados, especialmente por Janine Lavinch, quien recogió los restos de sus macabros festines en las leyendas urbanas de la zona y los publicó en la antología Historias de fantasmas de la vieja Nueva Orleans. En simultáneo con sus actividades vampíricas, Delphine Lalaurie fue una esposa de carácter temible, tal como podrían atestiguarlo sus 3 esposos, todos ellos muertos en extrañas circunstancias. En 1884, un incendio incontrolable comenzó a devorar la mansión Lalaurie. Las autoridades intentaron en vano convencer a la dueña de forzar la entrada a las casas de los sirvientes para salvarlos de las llamas, de modo que tuvieron que hacerlo a sus espaldas. En los sótanos se encontraron numerosas evidencias que justificaban las leyendas de vampirismo que gravitaban en torno a Delphine Lalaurie. Cadáveres, docenas de ellos, fueron encontrados encadenados a los muros, con los ojos perforados. Delphine Lalaurie drenaba el plasma mediante incisiones para mantenerse hermosa. Tomando como referencia los retratos de la época, el método no solo resultaba aborrecible, sino notoriamente ineficaz. Delphine Lalaurie poseía además una aberrante fascinación por las orugas y las larvas. Se cree que el número de víctimas de la vampiresa Delphine Lalaurie supera las 100 personas. Cuando los rumores de vampirismo fueron confirmados, Delphine Lalaurie huyó a París, donde residió hasta su muerte en 1842. Esta es la versión oficial de su final. Sin embargo, reportes menos ingenuos aseguran que la vampiresa regresó a Nueva Orleans y que de hecho continuó practicando sus atroces ritos hasta el día de su muerte
Finalmente, siguiendo el mito de que los vampiros deben ser enterrados en su tierra natal, hay quienes afirman que en el cementerio de San Luis, al sur de Nueva Orleans, se encuentra una curiosa cripta con la siguiente inscripción en francés: Madame Lalaurie, nacida Marie Delphine McCarthy, murió en París el 7 de diciembre de 1842, a la edad de... Lord Byron, el primer vampiro moderno. La idea del vampiro que acecha a virtuosas señoritas hasta beber ese fluido profano, como si se tratara de un nutritivo manantial del infierno, comenzó con Lord Byron. El renacimiento de los vampiros como seductoras figuras aristocráticas, casi siempre decadentes, en un plano social más alto que sus modestos ancestros, de orígenes folclóricos como los ghouls y otros engendros necrófagos, se debe exclusivamente a Lord Byron y al héroe byroniano que él mismo creó y en cierta medida vivió. Lord Byron hizo la misma conexión entre su propio arquetipo del héroe y el vampiro en su largo poema El Giaour de 1813, en el que además demuestra una profunda familiaridad con las razas de vampiros del folclore griego. El Giaour es a todas luces un punto intermedio entre los antiguos y balbuceantes hematófagos y el vampiro moderno. Es un hombre violento, un paria social y ha sido maldecido. Ataca únicamente a su propia familia, no a doncellas indefensas, y finalmente queda privado de la vida en el más allá. El Giaour también manifiesta algunas cualidades del héroe byroniano que volveremos a encontrar una y otra vez en el vampiro moderno. Porta la complejidad de una figura romántica, su dolor, su angustia, su potencial para el bien, a pesar de ser una abominación, su dignidad humana y, sobre todo, un resignado dominio sobre su sufrimiento, lo cual lo reviste de una especie de grandeza divina. Estas cualidades nacieron con Lord Byron y dieron inicio al mito del vampiro moderno. El propio Lord Byron se convirtió en el modelo de vampiros posteriores debido a su conexión con la famosa noche en Diodati, Ginebra, en el verano de 1816, que también dio luz al Frankenstein de Mary Shelley. Por entonces, Lord Byron escribió un cuento inconcluso titulado El entierro. Más tarde, su antiguo amigo John Polidori, que también participó de la tertulia, reescribió descaradamente la historia y la completó, reemplazando al protagonista original con una imagen despectiva del propio Lord Byron como un vampiro atractivo, seductor, pero malvado. El relato de John Polidori, El vampiro, inicialmente se atribuyó su autoría a Lord Byron, menudo revés para el rencoroso Polidori. Aunque el protagonista del escrito de Lord Byron, Darvel, nunca es identificado como un vampiro, algunas alusiones dejan en claro que esta era la intención de la historia. Darvel tiene muchas de las características del Giaour y por lo tanto también de los vampiros modernos. Se lo describe como un hombre mayor, proveniente de una antigua familia, de temperamento mórbido e impulsado por cierto halo de misterio. Cualquier similitud con la personalidad del Drácula de Bram Stoker no es casualidad. En este punto queda claro que Lord Byron entendía perfectamente la conexión entre la leyenda del vampiro y las antiguas deidades de la vegetación y la fertilidad, algo que se ha perdido irreparablemente en la evolución del mito literario. La primera vista de ese entendimiento aparece temprano en El entierro.
Darbel y el joven narrador llegan a un desolado cementerio turco cerca de las ruinas del templo de Artemisa en Éfeso, donde era adorada como una diosa de la fertilidad. Darbel revela que ha ido hasta allí para morir y muere efectivamente cuando observa una cigüeña llevando una serpiente en el pico. Darbel le ordena al narrador que lo entierre donde se encuentra la cigüeña. Recordemos que tanto estas aves como las serpientes están asociadas tradicionalmente con el ciclo de la vida y la muerte. No solo las cigüeñas regresan al mismo nido cada verano, sino que durante mucho tiempo se las ha asociado con el anuncio de la llegada de un bebé. Es decir que Lord Byron, que conocía ampliamente la cultura romana y griega, debe haber sido consciente de que las serpientes, debido a su aparente capacidad de regeneración, fueron consideradas como un símbolo no solo de fertilidad, sino también de curación e inmortalidad. Esta imagen del retorno cíclico queda representada en el anillo que Darbel le entrega al narrador. En el 9º día del mes debes arrojar este anillo a los manantiales de sal que desembocan en la bahía de Eleusis. Al día siguiente debes esperar en las ruinas de Ceres. Ceres es el equivalente romano de Demeter, la diosa griega de la vegetación y la fertilidad. Eleusis fue el lugar de celebración de los grandes misterios de Demeter, que duraban 9 días, conmemorando la búsqueda de Demeter de su hija Perséfone, cuando ésta fue secuestrada por Hades para ser la reina del inframundo. Los misterios de Demeter, entonces, celebraban el regreso cíclico de Perséfone desde el inframundo y el consiguiente renacimiento de la vegetación. En su adaptación del fragmento de Lord Byron, Polidori completa el vínculo entre el vampiro y el héroe de Byron al renombrar a su personaje principal, Darbel, en Lord Ruthven, porque ese era el nombre que Lady Caroline le había puesto a Lord Byron en su novela Glenarvon, donde la autora lo retrata como un frío e impiedoso seductor de virtuosas doncellas. Por un lado, estableciendo de algún modo los parámetros del vampiro moderno en términos de depredador sexual, y por el otro, contribuyendo a la imagen pública de Lord Byron, que ya era considerado un inescrupuloso seductor. Pero Polidori, que por rencor odiaba a Lord Byron, también menosprecia su alter ego literario, Lord Ruthven, de modo tal que su adaptación de El entierro omite las alusiones míticas que asocian al vampiro con las diosas de la vegetación y la fertilidad, con excepción de un detalle también oportuno para el desarrollo del vampiro moderno. Lord Ruthven renace a la luz de la luna. La imagen de la serpiente se repite en la versión de Polidori, pero solo como una metáfora del engaño y la astucia de Lord Ruthven, pero no en términos mitológicos, y quizás para darle mayor énfasis al poder casi hipnótico que el personaje ejerce sobre Auri, el narrador de la historia, en quien podemos encontrar al propio Polidori. Superficialmente, el vampiro de Polidori sirve como advertencia sobre los peligros de entablar una amistad con hombres fascinantes pero malvados como Lord Byron. Pero al abstenerse de proporcionar asociaciones entre el vampiro y el mito, Lord Ruthven es despojado de su verdadera identidad. Sin embargo, lo que queda de él en esta versión, su atractivo personal, su poder sobre las mentes de los demás y su porte aristocrático es suficiente como para perfilar las características del vampiro moderno. De este modo, la historia de Polidori estableció al vampiro como una especie de antihéroe cuyas diabólicas intenciones quedan ocultas bajo un aspecto encantador. Sin embargo, sin el conocimiento público de que Lord Ruthven era en realidad una representación de Lord Byron, y todos lo sabían, de ahí el éxito de la historia. El mito de los vampiros literarios nunca se habría desarrollado tal como lo conocemos.
divierto imaginar a Lord Byron arrepintiéndose de sus pecados. Se equivoca, Mary. Me arrepiento de todos los pecados que todavía no he podido cometer. La familia del Burdalak, de Alexei Tolstoy. Durante una velada en un castillo de Viena, el marqués de Urfé narra una inquietante historia ocurrida mientras estaban de misión diplomática en Moldavia, donde se hospeda con una familia serbia. El patriarca Gorcha parte para cazar a un bandido en las montañas y advierte a sus hijos de que si regresa después de 10 días será considerado un Burdalak, un vampiro que se alimenta de sus seres queridos. Cuando Gorcha vuelve justo al límite del plazo, una atmósfera de miedo y desconfianza envuelve la casa y a sus moradores, quienes se debaten entre acoger al padre con amor o atravesarlo con una estaca. El dolor punzante me atravesó como el rayo de luz de la revelación. Miré a Stenka y su semblante, aunque hermoso, estaba contraído por la muerte. Sus ojos no veían y su sonrisa era una mueca impresa por la agonía en un rostro cadavérico. Al mismo tiempo sentí el olor nauseabundo que despiden los sepulcros mal cerrados. La espantosa realidad en todo su esplendor se me brindó. Era demasiado tarde para recordar las advertencias del eremita. Desvié la mirada hacia la ventana para ocultar a Stenka el horror que mi expresión debía traslucir. Pegado al vidrio estaba el infame Gorcha, apoyado sobre una estaca ensangrentada y posando sobre mí unos ojos de hiena. En la otra ventana se veía el rostro pálido de George. Ahora tenía con su padre un parecido aterrador. Los dos espiaban el más mínimo de mis movimientos y no dudé que en una tentativa de fuga se lanzarían sobre mí. Todo ese tiempo de angustia no pensé en otra cosa que no fuera el modo de escapar. De afuera llegaban una voz de mujer y unos gritos infantiles tan espeluznantes como los aullidos de un gato salvaje.